o todo este proceso de regulación de la expresión génica, ¿no? En las células. A eso nos referimos con epigenética, y ahorita vamos a ver cómo es que el virus del papiloma humano pues utiliza la maquinaria epigenética de la célula para poder regular también su expresión génica. Bueno, aquí les pongo un esquema. En este esquema podemos ver al virus del papiloma, un esquema del virus del papiloma humano y el genoma, ¿no? De cómo es de que está constituido el genoma del virus. En este caso podemos ver que el genoma viral está dividido en tres regiones, una región larga de control, denominada como LSR, o región reguladora ascendente no codificante, URR, también se le conoce así, una región temprana y una región tardía. La región temprana tiene regiones codificantes para los genes E6, E7, E1, E2, E4. Y la región tardía, bueno, es la que expresa a aquellas proteínas que forman parte de la cápside, ¿no? En este caso estamos hablando de L2 y L1. Entonces, esta es una representación esquemática del genoma viral. Y bueno, aquí podemos ver una representación esquemática de la partícula viral, ¿no? De cómo es que está constituida esta partícula viral. En este caso, en la membrana podemos ver proteínas de L1 y L2, de cómo están constituidas y también cómo está el material genético. En este caso podemos ver que el virus del papiloma humano, su genoma sí, estamos hablando del genoma, es una cadena de doble hélice de DNA que está reacomodada también en histonas. Entonces, no solamente las células, nuestras células tienen histonas para poder reacomodar el genoma. En el caso del virus del papiloma, aquí podemos ver una fotografía microscópica del el genoma viral, en este caso del virus del papiloma, en un estado relajado, sin histonas. Podemos ver el genoma episomal totalmente relajado, y este es como se observa de forma normal, ¿no? Igual como adentro de la partícula viral, aquí podemos ver algunas grumos, digámoslo así. Estos grumos son las histonas que podemos ver acá en la representación esquemática, y podemos ver que realmente el genoma del virus de papiloma pues está reacomodado con esas estructuras que son las histonas, ¿no? Entonces, si existe este reacomodamiento del genoma viral a través de estas estructuras que son las histonas, pues quiere decir que el genoma puede regular su expresión génica a través de mecanismos epigenéticos. Y ahorita vamos a ir viendo qué mecanismos son los que va activando el virus. Bueno, en este esquema les presento cómo inicia todo este proceso de transformación celular, ¿no? Mediada por el virus de papiloma. Todo inicia a través de su interacción del virus en la matriz extracelular, ¿no? Que interacciona con proteínas. En este caso, su receptor más conocido son los proteoglicanos de sulfato de heparina, y que son estas estructuras en color azul. Y también la interacción, ¿no? Con otros receptores. En este caso estamos hablando del factor de crecimiento epidérmico. De esta forma, el virus se ancla a través de estos receptores a la membrana celular e inducen una vía de señalización río abajo, en este caso mediada por PI3K. Esta vía de señalización activada por el virus de papiloma va a inducir un reacomodamiento del citoplasma, justamente para que pueda la membrana celular envolver la partícula viral, y de esta forma el virus ingresa dentro de la célula a través de una pequeña partícula, ¿no? de membrana. Entonces, esa es la forma en cómo el virus ingresa dentro de la célula y, bueno, puede ir viajando hasta el núcleo y, bueno, liberar todo su genoma hacia el núcleo para iniciar todo el proceso de expresión génica. ¿Qué es lo que se conoce acerca de cómo es el proceso carcinogénico del virus del papiloma humano? Yo creo que la mayoría ya saben más o menos cómo es el proceso de infección. No voy a ahondarme mucho a esto. Simplemente voy a hacer mención sobre los tipos o los linajes celulares que han visto o que van a ver más adelante con las células troncales. Respecto a cómo es de que el virus puede infectar, ¿no? Diferentes tipos celulares. En este caso, es conocido que el epitelio
bueno, que el cervix uterino tiene dos tipos de epitelio, un epitelio estratificado no queratinizado y un epitelio glandular, ¿no? Este epitelio está en la región endocervical y este epitelio está en la región exocervical, ¿no? Entonces, el virus puede infectar diferentes tipos de células en el caso de el epitelio estratificado no queratinizado. Puede infectar células parabasales o células suprabasales que expresan este receptor de paransulfato. Y bueno, si el virus infecta a estas células, se puede generar un proceso neoplásico allí, un nuevo tejido, y este proceso neoplásico puede ser visualizado durante el proceso de la colposcopía, ¿no? El médico puede observar esta alteración, pero bueno, siempre se le hace la indicación a la paciente de que, bueno, se puede observar el proceso neoplásico, pero no necesariamente este proceso neoplásico puede derivar un cáncer, ¿no? Por lo regular, cuando se observa un proceso neoplásico en este tipo de epitelio, se le hace la observación a la paciente de que, bueno, hay que dejar pasar 1 o 2 meses, ahorita les voy a decir por qué, y después de esos 2 meses, hay que volver a hacer la colposcopía o el Papa Nicolau para ver si siguen apareciendo estas células infectadas, ¿no? O estas células neoplásicas. ¿Por qué se le dice que después de 2 meses? O 1 mes, o 2 meses, o 3 meses después de haber visualizado la alteración? Porque si hay una infección en estas células, si el virus infectó estas células suprabasales o parabasales, bueno, el epitelio, como vemos aquí, estas células van a irse diferenciando y van a ir empujando el epitelio hacia arriba, ¿no? Entonces, las células alteradas van a ir desfasándose, y cuando existe el proceso de cambio de todo este epitelio durante la menstruación, todo este epitelio se desprende, ¿no? Entonces, digamos, células neoplásicas, pues se van a ir durante este proceso de desprendimiento durante la menstruación. Entonces, cuando pasa este periodo dentro de la mujer, bueno, si se infectaron este tipo de células, pues ya el nuevo epitelio que va a surgir de aquí, de estas células sanas, pues ya va a ser completamente nuevo, ¿no? Ya no va a haber células infectadas, porque todos se fueron durante el recambio durante la menstruación. Entonces, por eso se da esa indicación de que, bueno, si existe una observación de un tejido neoplásico en ese epitelio, bueno, hay que esperar ese periodo para ver si después de este periodo de menstruación, ese epitelio se va. Si sigue existiendo, bueno, quiere decir que hubo infección en estas células basales, en estas células que tienen características de troncal. Y bueno, cuando el virus infecta ese tipo de células, o en este caso, estas células que son más importantes, que son las células que se encuentran en la región de metaplasia, aquí ya hay una alteración más fuerte, ¿no? Ya no se puede erradicar durante el proceso de cambio de epitelio durante la menstruación. Aquí, esto debido a que estas células, cuando se diferencian, pues se pueden ir migrando hacia arriba o hacia los costados, ¿no? Tal es el caso de este epitelio, de las células de metaplasia, que se diferencian, ¿no? Pueden migrar hacia el lado izquierdo y formar parte de las células basales que conforman el epitelio estratificado, o migrar hacia el lado derecho y formar parte del tejido endocervical, ¿no? Entonces, si existe una infección en este tipo de células, estas células son las que generan mayormente problema, porque por lo regular las células se desplazan hacia el endocervix, ¿no? Y en el endocervix, pues dar origen a lo que es el adenocarcinoma, ¿no? Y el adenocarcinoma es mucho más peligroso debido a que es un epitelio muy delgado, a diferencia del carcinoma de células escamosas de la región exocervical, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo que tienen las mujeres para poder infectarse en esta región? Bueno, las mujeres que son multíparas son las que tienen mayor riesgo, ¿no? En las mujeres que han tenido muchos hijos o que han tenido varios abortos, bueno, son las que tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque este epitelio, este sitio, perdón, de metaplasia, se expone en las mujeres que son multíparas y forman esta región que se conoce, o esta zona que se conoce como ectropión, ¿no? El ectropión es justamente el desbordamiento del epitelio endocervical que expone esta región de metaplasia, y esta región de metaplasia pues es más susceptible, ¿no? de
de infectarse por el virus de papiloma humano. Entonces, estas células son las que pueden originar ya el proceso carcinogénico, a diferencia de estas células del epitelio estratificado. Entonces, lo más peligroso es esto. Por eso las mujeres multíparas son las que tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer de cervix uterino debido a la exposición de la región de metaplasia por al formarse el ectropión. Y bueno, aparte de estos mecanismos en los que el virus puede infectar a la célula, bueno, una vez de que el virus infectó la célula, activa maquinarias epigenéticas. La principal maquinaria epigenética que activa el virus es la maquinaria de metilación, ¿no? ¿A qué se refiere la maquinaria de metilación? Bueno, de forma normal, la maquinaria de metilación está, digámoslo así, como las proteínas que participan durante este proceso de metilación del ADN son proteínas denominadas como DNA metiltransferasas, y estas DNA metiltransferasas se clasifican como DNA metiltransferasas de novo o de mantenimiento, ¿no? ¿A qué nos referimos de novo? Bueno, las de novo son aquellas, bueno, la función de estas DNA metiltransferasas de forma normal es colocar un grupo metilo en el carbono 5 de una citosina que la antecede a una guanina, ¿no? Entonces, estas metiltransferasas van a poner estas marcas, estas, estas metioninas en el carbono 5 de las citosinas, y esta marca epigenética, bueno, las pueden desarrollar estas metiltransferasas que son de novo, DNMT3A o 3B, y estas por lo regular están activas durante el proceso embriogénico, ¿no? Ya que estas células ponen estas marcas de metilación, digamos, estas marcas de metilación durante el proceso embriogénico son las que van a ayudar a diferenciar a las células, ¿no? A irlas diferenciando hacia diferentes tipos de tejidos. Y una vez que tienen estas marcas, bueno, cuando se empiezan a dividir estas células que ya están diferenciadas a través de este mecanismo de metilación, participa la DNA metiltransferasa de mantenimiento, en este caso la DNMT1, que es la que va a copiar, ¿no? el metilo, el grupo metilo. Aquí lo vemos representado en esta imagen como círculos negros, ¿no? Los círculos negros representan un sitio CPG metilado, y el gris un sitio CPG no metilado, ¿no? Entonces van a copiar de la cadena madre del DNA a la cadena hija del DNA cuando la célula se divide. Entonces, el virus de papiloma utiliza esta maquinaria. Al momento de que ingresa el virus dentro de una célula, dependiendo de la carga viral, si la carga viral es muy alta, el virus de papiloma humano va a despertar a la maquinaria de metilación, y no solamente se va a metilar el genoma celular, sino que esta alta carga viral va a inducir que la propia maquinaria de metilación celular empiece a silenciar el genoma viral, ¿no? Vamos a ver más adelante los sitios que se pueden ir metilando dentro del genoma viral. Y bueno, esta inducción de la maquinaria de metilación celular a través del virus del papiloma humano es como una forma o un mecanismo de defensa de la célula para silenciar genomas foráneos. Si ustedes saben, la mayoría de nuestro genoma, la mayoría del genoma humano está silenciado por metilación, ¿no? Son muchos sitios dentro de la cromatina que están altamente metilados, y por lo regular, según virólogos que han estudiado todos los procesos evolutivos, bueno, estas regiones que no utilizamos, que no se expresan y que están altamente silenciadas, pues proceden de muchos virus. Entonces, a lo largo de nuestro proceso evolutivo, nuestra célula ha silenciado los genomas de virus que se han integrado dentro de nuestro genoma a través de mecanismos de metilación, ¿no? Entonces, por eso los tienen silenciados de esta forma, y el virus de papiloma humano hace eso justamente también. Cuando infecta la célula, despierta la maquinaria de metilación para metilar su propio genoma, pero no se metila todo, solamente ciertas regiones, y vamos a ir viendo más adelante por qué ciertas regiones son importantes de metilarse para el virus, porque de esa forma él va regulando la expresión de sus genes según cómo se va diferenciando la célula en el epitelio.
Otro mecanismo que también está involucrado, otro mecanismo epigenético que también está involucrado dentro de estos procesos de regulación epigenética, bueno, es justamente a nivel de las histonas, ¿no? A nivel de las histonas, nosotros podemos tener también modificaciones que son acetilación, fosforilación y metilación de los tallos de histonas. ¿Y qué proteínas participan? Bueno, en el caso de las histonas, pues podemos encontrar acetilasas de histonas o desacetilasas de histonas, sinasas o fosfatasas que van a fosforilar o desfosforilar los tallos de histonas y metilasas de histonas o desmetilasas de histonas que, bueno, van a metilar o desmetilar las tallos de histonas dependiendo, ¿no?, de las señales que se puedan activar. Ahora, existen marcas dentro de las histonas que nos pueden indicar cuando la cromatina está reprimida o cuando la cromatina está de forma activa. Por lo regular, la acetilación de las histonas nos va a indicar una cromatina totalmente reprimida, y si hay desacetilación de las histonas, pues nos indica que la cromatina está totalmente relajada y que está transcripcionalmente activa. Entonces, el virus de papiloma también puede regular a estas proteínas que son desacetilasas de histonas para mantener relajadas ciertas regiones del propio virus o también ciertas regiones del genoma celular, ¿no? Entonces, de esta forma, se cree que al momento de que el virus tiene esta capacidad de regular, ¿no?, el estado de la cromatina, esto puede llevar a que por recombinación genómica el virus pueda integrarse dentro del genoma, ¿no?, celular. Entonces, no se conoce muy bien cómo es este mecanismo, pero se cree que a través de estas regulaciones epigenéticas que tiene el virus, bueno, el virus puede romperse después de tanto, digamos, reacomodo, romperse y de esta forma alinear, ¿no?, dentro de regiones homólogas dentro del genoma celular para poder integrarse ahí, ¿no? Y no solamente se integra una sola región, se pueden integrar tándems de virus. Entonces, como en el caso de la línea celular Casqui, que podemos ver tándems de 600 copias virales que están integradas dentro de una sola región genómica celular. Entonces, como vemos, el virus puede utilizar esta maquinaria justamente para integrarse. Una vez que el virus se integra dentro del genoma celular, ya estamos hablando de un proceso de alteración que va todavía más allá de su ciclo de vida, se rompe su ciclo de vida del virus y bueno, esta integración del genoma viral dentro del genoma celular, pues va a derivar a un proceso carcinogénico mucho más activo, a diferencia de que si el virus se pueda encontrar en estado episomal. Entonces, en resumen, en esta imagen les pongo yo las modificaciones epigenéticas que se dan a nivel de celular. No nada más en donde participa el virus, sino que las modificaciones epigenéticas de forma normal en una célula, ¿no? Entonces, como vemos, existe metilación del DNA, ¿no?, a través de DNA metiltransferasas, que son las que van a metilar los sitios CPGs en el DNA, y bueno, también modificaciones a nivel de histonas, ¿no? Y lo principal son estas marcas de acetilación o desacetilación de las histonas que van a llevar a que la cromatina se encuentre relajada o comprimida, ¿no? Y también metilación de los tallos de histonas, ¿no? Estas son las modificaciones epigenéticas que se dan a nivel de DNA, pero también existen modificaciones epigenéticas que se dan después de la traducción, ¿no? O durante el proceso de la traducción. En este caso estamos hablando de microRNAs o RNAs de interferencia, que bueno, que el mismo DNA expresa, ¿no? Y dependiendo de esto, bueno, estos RNAs de interferencia, como su nombre dice, van a interferir en el proceso de la codificación de la proteína. Entonces, se anclan estos microRNAs en el RNA mensajero blanco y lo mandan a degradación, ¿no? Y una vez que mandan a degradación, regulan la cantidad de proteína que se pudiera estar expresando. Entonces, esta participación de los RNAs de interferencia o microRNAs, bueno, es una modificación epigenética también, ¿no? Que lo estamos viendo ahorita que tiene mucho más auge, incluso que esto hace algunos años era como el boom, pero actualmente ya se están estudiando estos microRNAs que son reguladores epigenéticos de expresión génica, ¿no?, de ciertas proteínas. Entonces, como vemos,
existen 3 mecanismos principales por los cuales se puede regular de forma epigenética la expresión génica, ¿no? de una proteína en particular. Y el virus del papiloma humano, pues participa también dentro de estos procesos que vamos a ver un poquito más adelante, con qué proteínas puede interactuar para poder realizar estas regulaciones epigenéticas en la célula que infecta, en este caso su célula huésped. Este esquema que realicé, bueno, muestra el genoma viral, ¿no? Aquí en estas barras rojas les indico yo la posición de los sitios CPGs que tiene el virus de papiloma humano. En este caso estamos ejemplificando el genoma de BPH tipo 16 y aquí podemos ver todos los sitios CPGs, ¿no? Y más adelante podemos visualizar nosotros la región LCR que anda por acá. Esta legión LCR la hice en un esquema un poquito más aumentado. Y bueno, aquí podemos ver todos los factores de transcripción que se pueden estar uniendo en esta región, ¿no? Y si se fijan, aquí en esta región LCR hay sitios de unión AE2. Lo que se ha observado es que la metilación de estos sitios regula la expresión génica de los oncogenes E6 y E7. Dependiendo qué sitios estén metilados, pueden inducir mayor expresión o menor expresión de estos oncogenes E6 y E7. Entonces, por eso es importante poder determinar el estado de metilación de esta región, ¿no? de la región larga de control del virus de papiloma, para poder ver, ¿no? qué marcas o que dependiendo del estado de metilación, pues podemos ver que se pueden expresar más o expresar menos estos oncogenes, ¿no? Y dependiendo del nivel de expresión de estos oncogenes, pues es la fuerza en cómo se va a desarrollar este proceso carcinogénico. Ahora, ¿en qué participan las oncoproteínas, ¿no? En este caso, como vemos nosotros, ya es ampliamente conocido el papel, ¿no? de las oncoproteínas E6 y E7 del virus de papiloma humano, ¿no? Sobre todo E6 regulando a P53 y E7 a ERB, ¿no? Pero el virus de papiloma no solamente participa, estos oncogenes no solamente participan regulando, digamos, la cantidad de proteína que pudiera estar presente, ¿no? De P53 y RB. También inducen la expresión, en este caso, de las DNA metiltransferasas. Lo que se ha visto más es de que E7 participa en este proceso para poder inducir la expresión, tanto E6 y E7 inducen por diferentes vías, ya sea por la vía de E2F o por la vía de SP1, la expresión de DNMT1, ¿no? Y una vez que se induce esta expresión, también se ha visto que E7 interactúa con la DNMT1 como una proteína enhancer para metilar el DNA. Pero no nada más metila el DNA del virus, sino que también metila el DNA de la célula. Entonces, estas aberraciones en la metilación del DNA celular y aberraciones en la metilación del DNA viral, pues conllevan a una alteración dentro del genoma, sobre todo en el genoma celular, y van a inducir un proceso carcinogénico si se silencian regiones donde se expresen proteínas que están involucradas en la reparación celular o proteínas que induzcan a la apoptosis. Entonces, una vez silenciando estas regiones celulares, pues van a ayudar a detonar el proceso carcinogénico. Ahora, en esta tabla les presento qué es lo que se conoce, ¿no? En este caso, los virus que están involucrados y que regulan de alguna forma o que inducen metilación en el ADN. Entonces, podemos ver aquí que hay una gran variedad de virus que están asociados en inducir sobre todo la metilación del DNA. Y en el caso del virus de papiloma humano, pues ya se conoce, ¿no? Que realmente el virus puede inducir o despertar la maquinaria de metilación a través de los oncogenes E6 y E7. Y bueno, ya también se conoce todo el metiloma del DNA del virus del papiloma humano, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que justamente las regiones que más se han estudiado son las regiones LCR y las regiones L1 del virus de papiloma humano, y se ha visto, ¿no? Que dependiendo del estado de metilación de esta región, pues puede haber sobreexpresión, ¿no? De los oncogenes E6 y E7. Entonces, si hay sobreexpresión de estos oncogenes son los que están involucrados justamente en el desarrollo
carcinogénico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante determinar, digamos, también el patrón de metilación o el estado de metilación del DNA viral, ¿no? Además de, porque a través de él podemos ver, digamos, qué alteración pudiera tener, ¿no? Si se está induciendo una mayor expresión de los oncogenes o realmente está reprimido. Y bueno, aquí podemos ver una clara diferencia, ¿no? De cómo es el patrón de metilación del genoma del virus de papiloma humano durante la carcinogénesis cervical. Y aquí podemos ver todo el epigenoma del virus. En este caso estamos viendo al metiloma del ADN de BPH16 y aquí podemos ver al metiloma del ADN del virus de papiloma tipo 18. Entonces, si se fijan, dependiendo si estamos hablando de una célula normal, pues la metilación es muy baja, ¿no? Pero conforme va avanzando, digamos, la evolución del tumor a un carcinoma, podemos ver una mayor metilación del DNA del virus. Pero, ¿por qué se debe o a qué se deben estas diferencias de menor a mayor metilación? Si lo viéramos así, nos pudiera indicar que a mayor metilación hay mayor riesgo de desarrollar cáncer, pero realmente no es así. Esta aberración de metilación ya en las células cancerígenas se deben más al número de copias virales, ¿no? Aquí se observan pocas copias virales y aquí hay una mayor cantidad de copias virales. Entonces, esta mayor cantidad de copias virales induce una metilación aberrante que por ende se va a ver reflejada en la metilación del propio DNA viral. Entonces, no es necesariamente que se deba a que mayor metilación, mayor riesgo de desarrollar cáncer, sino que la metilación es indicativo de la aberración del número de copias virales que se pudieran encontrar dentro de una célula infectada, ¿no? Una célula cancerígena infectada. Entonces, digámoslo así, que en resumen, podemos ver que existen hallmarks, este es un esquema que desarrollé, que existen diferentes hallmarks moleculares para el desarrollo del cáncer de cervix uterino, ¿no? El primero es la infección inicial del virus de papiloma humano de alto riesgo, que la infección inicial sean células troncales epiteliales o parecidas a troncales, ¿no? Y la carga viral, ¿no? Esta alta carga viral va a inducir modificaciones oncogénicas que se pueden ver reflejadas en alteraciones a nivel del DNA, ¿no? Si se integra el genoma viral, es una alteración inicial, o la activación de la maquinaria de metilación que puede silenciar genes supresores de tumor, y también este proceso de integración, bueno, detonar o incluso la metilación, silenciar regiones en donde la oncoproteína E2 se une, ¿no? Y si la proteína E2 se interrumpe, ya sea durante el fenómeno de integración o durante el fenómeno de metilación del DNA viral, bueno, esta alteración o desregulación de la oncoproteína E2 va a regular o se va a ver reflejada por una sobreexpresión de los oncogenes E6 y E7. Entonces, si se fijan, pues es una serie de multipasos, ¿no? Son varios pasos que deben de darse para poder desarrollar un cáncer, en este caso, el cáncer de cervix uterino. Entonces, si se fijan, pues realmente es un proceso muy complejo, ¿no? En el cual el virus va interaccionando. Pero dentro de esta complejidad, pues podemos ver que el virus tiene diferentes capacidades, ¿no? La capacidad de poderse integrar, la capacidad de poder inducir la maquinaria de metilación, ¿no? La maquinaria epigenética, en este caso, para regular sus propios genes o para silenciar genes celulares, ¿no? Entonces, y esto va a derivar, estas alteraciones pues van a derivar justamente al desarrollo del cáncer. Entonces, como vemos, el virus del papiloma no solamente silencia su propio genoma, sino que también se ha reportado que silencia genomas celulares, ¿no? Y aquí podemos ver un listado en esta tabla de los genes celulares que están silenciados a través de metilación inducida por el virus de papiloma. Y una de ellas, y a la que nos hemos enfocado en el laboratorio, es a la metilación de CDH1, ¿no? Que codifica para la proteína E-caderina.
Entonces, a través de eso, en nuestro laboratorio, pues hemos estudiado los mecanismos, ¿no? En este caso, ya no hemos estudiado tanto al virus, hemos estudiado los efectos que tiene el virus sobre el genoma celular. Y en este caso, aquí les ponemos el ejemplo de la región promotora de CDH1, ¿no? El gen que codifica para E-caderina, y podemos ver, ¿no? Que incluso en diferentes líneas celulares, pues existen diferentes patrones de metilación. En Gila lo vemos altamente metilado, en Cija está hemimetilado, en Casqui no vemos metilación, ¿no? A diferencia de los controles HACAT y DNA no metilado. Y estas alteraciones se deben justamente o están relacionadas también a la carga viral, ¿no? A la cantidad o al tipo viral, ¿no? En este caso en Gila vemos que es BPH tipo 18 y podemos ver que este linaje, que es un adenocarcinoma, pues tiene mayor metilación, ¿no? Pero si lo comparamos con los carcinomas de células escamosas, que son Cija y Casqui, podemos ver que hay una diferencia entre ellos, ¿no? Y esta diferencia no solamente es epitelial, a diferencia de Gila, que es adenocarcinoma, sino que entre estos carcinomas de células escamosas, la diferencia entre el estado de metilación de este gen celular, CDH1, se debe más a la carga viral, ¿no? Cija tiene pocas copias virales, perdón, a diferencia de Casqui, y en Casqui podemos ver que esta alta carga viral que tiene Casqui, la maquinaria de metilación está más enfocada en metilar al genoma viral que metilar al genoma celular, ¿no? A diferencia de Cija, que Cija tiene de 2 a 3 copias virales y podemos ver que a pesar de que hay una carga viral muy baja, la metilación está centrada más en el genoma celular que en el genoma viral, a diferencia de Casqui. Entonces, si se fijan, estas modificaciones epigenéticas, ¿no? De metilación en el ADN celular, pues van a derivar en una mayor agresividad del linaje celular, ¿no? En este caso, si los comparamos así entre un adenocarcinoma y un carcinoma de células escamosas, pues es más agresivo el adenocarcinoma. Entonces podemos ver que estos patrones de metilación nos pueden ser indicativos de la agresividad, ¿no? Y esta agresividad se debe al silenciamiento. En este caso, el silenciamiento de E-caderina va a llevar a que haya una alteración que se denomina como transición epitelio-mesénquima, en donde la nula expresión de caderina va a hacer que la célula modifique su estructura para hacerla más mesenquimal, y una vez que entra en un estado mesenquimal, estas células tienen la capacidad de poder migrar, ¿no? De poder hacer metástasis. Y justamente eso se debe a que E-caderina ya no está expresada, ¿no? Y aquí hemos visto en nuestro laboratorio que este silenciamiento de E-caderina se debe justamente a que el virus induce un estado de metilación, ¿no? En el caso de Gila, que es la línea celular que es más agresiva y que prolifera mucho más rápido, podemos ver que su proliferación se debe justamente a eso, ¿no? Su alta tasa de proliferación es debido a que E-caderina está silenciada y que tiene esta característica mesenquimal, ¿no? Son células un poco más alargadas y esa característica va a llevar justamente a que tenga un fenotipo de mayor agresividad. Lo que nosotros hemos estudiado en el laboratorio, aparte de ver el estado de metilación de E-caderina, pues también nos enfocamos a ver otras proteínas, ¿no? En este caso, hablamos de no nada más de E-caderina, sino de SNE y de SLUG, ¿no? Que son dos proteínas que están muy involucradas durante este proceso de transición epitelio-mesénquima, y nosotros pudimos ver que, bueno, en el caso de E-caderina, pues estas líneas celulares pues mantienen una diferencia, ¿no? Y vemos que si está menormente expresada, pues su grado de agresividad, pues se ve reflejada por el nulo silenciamiento, o más bien el silenciamiento de caderina, y de también la expresión de proteínas reguladoras. En este caso, SNE1 es una proteína involucrada que regula la expresión también de CDH1. Entonces, aquí podemos ver nosotros a través de esta publicación que realizamos, que el virus de papiloma no solamente metila su genoma, sino que también metila el genoma celular, en este caso a E-caderina, y una vez que lo metila, lo silencia, y esto lleva a un proceso de transición epitelio-mesénquima
Y esta transición epitelio-mesénquima no solamente se originó a través de una modificación epigenética, ¿no? Metilando el DNA de la región promotora de caderina, sino que también vimos que de alguna forma induce la expresión de SNEI1, que es una proteína reguladora negativa de CDH1. Entonces, si no lo silencia por metilación, lo silencia a través de esta proteína SNEI1. Entonces, de esta forma, este silenciamiento, pues es lo que hace que una célula cancerosa sea mucho más agresiva, ¿no? A diferencia de otras. Entonces, a raíz de esto, nosotros hemos estudiado terapias epigenéticas. ¿A qué se deben con estas terapias epigenéticas? Pues estamos viendo que esas terapias epigenéticas involucran fármacos que pueden regular, ¿no? Digámoslo así, otra vez la expresión de los genes, y estos fármacos están denominados como inhibidores de DNA metiltransferasas o inhibidores de desacetilasas histonas. Nosotros utilizamos estos dos justamente para ver si a través de estos fármacos epigenéticos nosotros podríamos hacer una regresión del estado fenotípico mesenquimal y hacer que las células se mueran también, ¿no? Mandarlas a apoptosis. Y nosotros aquí utilizamos inhibidores, en este caso un inhibidor de DNA metiltransferasas, que es 5-acetidina, y un inhibidor de desacetilasas de histonas, que es tricostatina A, ¿no? Entonces nosotros vimos que al momento de utilizar estos fármacos, pues hay cambios en el estado de metilación de caderina, y esto derivó justamente a ver que dependiendo la dosis, pues podíamos nosotros tener una expresión de caderina, ¿no? Y que también se veía reflejada incluso en el estado fenotípico de la célula. La morfología cambiaba más hacia una célula, pasaba de una morfología mesenquimal a una morfología más epitelial, ¿no? Entonces, al momento de cambiar ese estado de morfología, y nosotros veíamos que las células morían, ¿no? Entonces, a estas dosis altas, nosotros podíamos ver que las células morían utilizando estos inhibidores, ¿no? O estos fármacos epigenéticos. Entonces, a raíz de eso, nosotros también determinamos si estos fármacos epigenéticos tenían un efecto también sobre otros genes, en este caso, SNAI, SLOC, que son proteínas que regulan a E-caderina, y nosotros observamos que estas modificaciones, utilizando estos fármacos, pues nosotros volvíamos a tener la expresión de caderina. Pero no solamente los fármacos, como veíamos en una de las diapositivas, estos fármacos reguladores epigenéticos pues están involucrados. También nosotros utilizamos un SIRNA, en este caso un SIRNA dirigido para E7 de BPH16 y BPH18, y quisimos observar nosotros si a través del silenciamiento de esta oncoproteína nosotros podríamos también causar alteraciones en la célula. Y nosotros observamos que sí, que realmente si nosotros silenciamos a E7, vemos que también se cambia el patrón de metilación, ¿no? En este caso de caderina, del promotor de caderina, y al momento de inducir este cambio, pues podemos observar que hay expresión de caderina, ¿no? Que podemos recuperar, digamos, esa parte, y también es una propuesta de tratamiento. Entonces, no solamente tenemos dos propuestas de tratamiento utilizando fármacos epigenéticos como azacitidina y TCA, sino que también podemos utilizar nosotros SIRNAs justamente para tratamiento de cánceres que tienen un fenotipo mesenquimal, ¿no? Y estos cánceres que tienen este fenotipo mesenquimal, pues los podemos catalogar como cánceres que son altamente agresivos. Entonces, en resumen, nosotros podemos ver que el virus de papiloma humano, en este caso la oncoproteína E7, tiene un efecto, ¿no? Sobre epigenético, o un efecto regulando, digamos, proteínas que participan en procesos epigenéticos, como interaccionando e induciendo mayor expresión de DNA metiltransferasas, en este caso la DNMT1, y al momento de inducir una mayor expresión de DNMT1 a través de E7 de BPH, hay una activación de metilación de nuevo del DNA, y esto se ve reflejado justamente por la alta carga viral, ¿no? Y de esta forma se va a ir
autorregulando el mismo virus, ¿no? La expresión génica del mismo virus y también la expresión génica celular, ¿no? Observamos también que el virus de papiloma humano no solamente interacciona con DNA metiltransferasa, sino que también con desacetilasas histonas, ¿no? Y al momento de interaccionar con desacetilasas histonas, pues van a provocar, como vemos en esta imagen, que la cromatina esté más relajada y que se expresen genes blanco, ¿no? En este caso podemos ver nosotros que estas interacciones, ¿no? De la oncoproteína E7 con DNMT1 o en su defecto con desacetilasas histonas, pues van a ir regulando la expresión génica celular, ¿no? Estas regulaciones van a derivar también a un fenotipo mesenquimal, ¿no? Cuando E7 metila DNA, en este caso observamos que tiene la capacidad de metilar el promotor de caderina a través de la interacción con DNMT1 y esta metilación de caderina pues va a dar lugar a este fenotipo mesenquimal y este fenotipo mesenquimal es mucho más agresivo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que el virus de papiloma humano, ya en resumen, no solamente induce la metilación del DNA, sino que también reacomodamiento de la cromatina. Entonces podemos ver que el virus pues juega un papel muy importante, ¿no? Es una complejidad muy grande, aquí traté de resumirlo un poquito, pero es un universo de cosas, de mecanismos moleculares por los cuales el virus de papiloma pues interacciona y juega para poder desarrollar un fenotipo mesenquimal, ¿no? Y en este caso, al tener este fenotipo mesenquimal, pues ya estamos hablando de una alteración celular muy compleja, ¿no? Y esta alteración celular compleja, pues es indicativo de que esta célula va a proliferar y que también puede inducir el proceso metastásico. Entonces, bueno, con esta imagen yo termino haciendo este resumen de toda la complejidad, ¿no? Que tiene el virus de papiloma. Y bueno, no sé aquí si existan algunas dudas respecto al mecanismo. Yo sé que me fui un poquito rápido en esto, pero realmente es un tema muy grande, es una maraña molecular, ¿no? Y traté de más o menos irlos llevando sobre los puntos principales en donde el virus de papiloma está involucrado, ¿no? Sobre todo regulando epigenéticamente la expresión de su propio genoma y también la expresión de genes celulares. En este caso, solamente amplifiqué a E-caderina debido a que la importancia de inducir una baja expresión o de silenciar a E-caderina, pues es lo que desencadena a un proceso carcinogénico, ¿no? Y sobre todo a un proceso metastásico. Entonces, si nosotros utilizamos digamos, la expresión de SNE o la expresión de caderina, ¿no? Como marcadores, los podremos utilizar nosotros como marcadores para ver que una célula cancerígena tiene potencial metastásico, ¿no? Entonces, con esto les pongo ahí el tip de que si nosotros determináramos estas dos proteínas como biomarcadores, la presencia de esta proteína y la ausencia de esta es indicativo a que esa célula cancerígena puede ser potencial a desarrollar un proceso metastásico. Entonces, aquí terminaría yo con esta parte de la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Fue una charla muy interesante, un tema complejo, pero creo que hablo por todos al decir que fue muy fácil de entender y de seguir. Se alinea muchísimo y se complementa con lo que vimos ayer de la transición epitelio-mesenquimal, así que invitamos a nuestra audiencia que pueda ya hacer esa conexión que también es parte de este congreso, articular todas las diferentes charlas para después nosotros evaluar diferentes estrategias de prevención, terapéuticas y de investigación. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Yo aquí quisiera extender nuevamente mis agradecimientos. El doctor Pedro, más allá de ser nuestro ponente, ha sido una persona muy cordial con la empresa, con Bioscience Drag, y siempre ha mostrado su disposición para colaborar con nosotros en la elaboración de este congreso. Entonces, muchísimas gracias, doctor Pedro. Está cordialmente bienvenido a Ecuador, a Cuenca y a cualquier ciudad donde nosotros haremos la segunda parte de este congreso y esperamos tenerlo presencialmente aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Gracias. Empezamos Gracias entonces también. ahora, muchas gracias. Empezamos ahora la ronda de preguntas. Animo a la audiencia que si ustedes los que están presenciales desean preguntarle algo al doctor Pedro, pueden alzar su mano. Y de igual forma, las personas que nos siguen por Zoom pueden dejar sus preguntas escribiendo en el chat o alzando la mano. Nosotros hasta mientras teníamos una pregunta en el chat de WhatsApp por interno y nos preguntaban si es que las proteínas oncogénicas E6, E7 son únicas del virus del papiloma humano o se puede encontrar tal vez en otro tipo de virus o incluso células. Creo que está desactivado el micrófono. Ahí tal vez. Ah, ya. Perfecto. Sí, es que tenía desactivado el micrófono. Sí, en el caso de las oncoproteínas virales E6, E7, déjenme pasar aquí en la presentación, son muy características del virus de papiloma humano. Estas oncoproteínas las encontramos solamente en el virus de papiloma, pero hay proteínas que son muy similares a E6 y hay proteína muy similar a E7 en otros tipos virales. En este caso, una proteína similar a E7 es la que se encuentra en adenovirus, creo que es A5, si mal no recuerdo, que tienen como esa similitud proteica. Tienen esa similitud a nivel de proteína y en función, ¿no? Las dos proteínas virales, en este caso 7 de virus del papiloma humano y A5 de la adenovirus, si mal no recuerdo, tienen esa característica de poder interaccionar con RB para inducir, digamos, esta parte de regular, ¿no? El ciclo celular a través de esa vía. Pero realmente estas proteínas C6 y 7 son características del virus de papiloma humano. Muchas gracias, doctor Pedro. Tenemos una pregunta en el chat de Zoom. Tenemos Kevin, nos pregunta, Doc, muchas gracias. Quisiera saber, ¿el virus con sus mecanismos de metilación también afecta en la expresión de HLA para predisponer al sistema inmune? Ok. De esto se ha hablado, digamos, muy poco sobre cómo el virus de papiloma humano evade, digamos, al sistema inmune. Realmente se conoce muy poco, pero realmente la evasión del mecanismo digamos, la evasión del sistema inmune se debe más a la localización, ¿no? De las células inmunológicas en el epitelio. Por lo regular, las células inmunológicas están en esta región que de alguna forma cuando existe una infección por el virus, pues no tienen contacto directo, ¿no? Entonces la vacuna lo que hace justamente, estas vacunas contra el virus de papiloma, pues exponen las regiones de la cápside viral para que de alguna forma si existe contacto del virus contra estas células superficiales o suprabasales, pues las células de defensa puedan destruir, ¿no? Una célula infectada o si reconocen al virus, pues de alguna forma destruirlo, ¿no? Pero realmente su evasión al sistema inmune se debe justamente a eso, ¿no? De que la localización de las células de defensa están más en la región suprabasal que en las regiones parabasales, ¿no? Entonces, realmente no es de que el virus tenga como un mecanismo molecular de evasión del sistema inmune, sino más bien es de que no hay forma en cómo el sistema inmune lo pueda detectar durante el proceso infeccioso, porque realmente la infección es de forma directa, ¿no? A través de la abrasión. Cuando existe una abrasión, no hay exposición con las células de defensa, sino que se va de forma directa e infecta a la célula basal, ¿no? Entonces, es más la evasión del sistema inmune debido a que no tiene contacto que a inducir un mecanismo molecular para no ser reconocido. Muchas gracias, doctor Pedro. Tal vez si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta. Hasta mientras tenemos una pregunta en el chat de Zoom. Nos dicen, felicitaciones por su presentación, Karen. Cuando indicaba sobre la metilación en las líneas celulares con las cuales ya eran células tumorales de carcinoma, entonces de la metilación aumentada, en realidad, ¿qué nos indica?
carga viral alta del virus y a su vez mayor capacidad de las células tumorales en su replicación. Ok, sí, podemos ver dos tipos de alteraciones, ¿no? Una alteración que indica, digamos, cuando estamos hablando de metilación del DNA viral, la metilación elevada es indicativa de la carga viral, ¿no? La podemos relacionar como una mayor carga viral, mayor metilación del DNA viral, ¿no? Y esta mayor metilación del DNA viral aunado a la alta carga viral es lo que va a llevar a un desarrollo de un cáncer, ¿no? A diferencia de cuando encontramos al virus en un epitelio normal, digamos, o en un proceso inicial, ¿no? En los procesos iniciales podemos ver que por lo regular la carga viral es muy baja, ¿no? Y esta está asociada justamente a una menor metilación en el DNA viral, ¿no? Pero conforme va habiendo replicación, ¿no? Y si el virus del VPH se integra en el genoma celular, ¿no? Estas integraciones o esta aberración al momento que se divida la célula, va a hacer que haya mayor genomas virales, ¿no? Y esta mayor cantidad de genomas virales, pues va a inducir también a despertar la maquinaria de metilación para metilar el genoma viral, ¿no? Entonces, si se fijan, es un proceso como multipasos, ¿no? Primero, carga viral baja, luego va aumentando la carga viral, si se integra el genoma viral, y si está integrado el genoma viral aunado a esta alta carga viral, pues se va a metilar, ¿no? Entonces, esto ya es indicativo de un proceso de alteración epigenética, ¿no? Que está inducida justamente por el virus de papiloma. Y aquí solamente lo vemos en el DNA viral. Pero si nosotros nos vamos hacia DNA celular, en este caso HeLa, SIJA y Casqui, aquí estamos viendo la región promotora de CDH1, ¿no? De E-caderina para HeLa, SIJA y Casqui. Entonces, aquí vemos lo inverso, ¿no? En el caso de HeLa o en el caso de SIJA, que tienen poca carga viral, pues vemos mayor metilación, ¿no? Pero esta metilación que está dada en E-caderina se debe más a la alteración que está desarrollando E6 y E7, ¿no? Interaccionando con DNMT para poder silenciar genoma celular. Entonces, es como un chip, ¿no? Un chip inverso, ¿no? Por un lado, alta metilación del genoma viral y por otro lado, metilación del genoma celular, ¿no? Entonces, ahí ya lo podemos ver que si la carga viral es alta, la maquinaria de metilación, como en el caso de Casqui, que tiene alta carga viral, la maquinaria de metilación va a estar más enfocada en metilar al genoma viral, ¿no? A diferencia de SIJA y HeLa, que tienen poca carga viral, donde la metilación está más enfocada hacia genes celulares, como lo vemos aquí para E-caderina. Entonces, si se fijan, es como lo inverso, ¿no? Pero todo eso está más referido por la carga viral. Muchas gracias, doctor Pedro. Tal vez alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, alguien de la audiencia presencial. Hasta mientras, nosotros también tenemos una pregunta por interno que nos dice si es que tal vez los agentes terapéuticos que modulan la epigenética tienen algún efecto colateral si es que interactúan con la maquinaria de mitigación del propio organismo. Sí, realmente tiene un efecto colateral como cualquier otro fármaco, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, como cisplatino, como todos estos fármacos que son agentes quimioterapéuticos, los agentes quimioterapéuticos le pegan tanto a células cancerígenas como a células normales, ¿no? Y lo mismo con estos agentes, fármacos epigenéticos, ¿no? Le van a pegar tanto a células cancerosas como a células normales, ¿no? Entonces, el grado de toxicidad es igual que los fármacos que se utilizan como terapia, como quimioterapia, perdón, y realmente tienen como el mismo patrón de toxicidad, aunque lo que se ha visto o lo que se ha hecho es como combinar este tipo de fármacos, ¿no? Combinar fármacos inhibidores de DNMT con fármacos inhibidores de desacetilasas distonas. Pero lo que se ha visto es de que si combinamos estos dos fármacos, a diferencia de cuando se hacen cócteles de agentes quimioterapéuticos,
si combinamos estos dos, le pega muy fuerte al paciente, ¿no? Lo que hemos visto aquí en cancerología es de que los pacientes que han tenido este tipo de combinaciones, pues realmente están como muy en desahucio, ¿no? Les pega a tal grado que se desploman, ¿no? Entonces, lo que hemos buscado nosotros es sí utilizarlos, pero no combinados, sino saber cuándo vamos a utilizar uno y otro, ¿no? Y eso lo hemos visto ahorita justamente por los estados de metilación que nosotros encontramos para el caso de caderina, ¿no? Si nosotros vemos que el genoma, ¿no? Digamos que caderina de la muestra del paciente, si está metilado el promotor, pues vamos a utilizar mejor un inhibidor de DNA metiltransferasas, ¿no? Pero si vemos que no está metilado el promotor, pero que no hay expresión de caderina, nos está indicando, ok, la inhibición de caderina no es por metilación del promotor, sino por silenciamiento a nivel de cromatina. Entonces, si el silenciamiento es a nivel de cromatina, entonces vamos a utilizar un inhibidor de desacetilasas de histonas para poder inducir la expresión de caderina. Entonces, por eso les comentaba que nosotros podemos utilizar la metilación del DNA justamente como marcador para saber qué tipo de fármaco vamos a utilizar, si vamos a utilizar un inhibidor de DNA metiltransferasas o un inhibidor de desacetilasas de histonas. Y de esta forma evitamos que el paciente pues tenga un choque, digamos, tóxico por la combinación de estos dos fármacos. Está apagado el micrófono. Ahorita me di cuenta, perdón. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedro, por sus respuestas. Tal vez alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Alguien por Zoom? Parece que ya no hay más preguntas. En ese caso, muchísimas gracias de nuevo, doctor Pedro. Para finalizar, tal vez usted tiene algunas palabras para la audiencia que nos escucha aquí presencialmente y para las personas que están por Zoom. Gracias. Sí, bueno, realmente les agradezco a todos ustedes de que hayan prestado atención a esta charla. Realmente, pues sí ha sido un poquito extensa, quizás un poquito, sea mucha información, pero realmente podemos ver que el virus, o digamos que en este caso, darle la importancia, ¿no? de ofrecer un buen diagnóstico para este caso, las mujeres que padecen cáncer de cervix uterino, nosotros podamos utilizar herramientas moleculares, ¿no? No solamente las herramientas colposcópicas que se utilizan normalmente o el Papa Nicolau, sino también utilizar estas herramientas moleculares para ofrecer un diagnóstico mucho más amplio, ¿no? Y de alguna forma, pues también ofrecer un probable tratamiento, sobre todo con estas terapias nuevas, que son terapias epigenéticas, para ayudar, ¿no? a los pacientes, a estas pacientes que pudieran tener un cáncer más avanzado, ¿no? Y de esta forma evitar el proceso metastásico, ¿no? Justamente utilizar estos fármacos que son epigenéticos, ya sea inhibidores de metiltransferasas o inhibidores de desacetilasas de histonas, pues pueden ayudar a la paciente a que no pase por este proceso metastásico y de alguna forma contener, digamos, el desarrollo del tumor. Entonces, digamos que espero haber aportado, digamos, con esta parte como para ofrecer una nueva forma de diagnóstico y también una nueva forma de tratamiento. Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas,
vanguardistas e interprofesionales, con una estructura curricular sólida. Generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional CEN. Personalización en serio.